Qué gran momento para sumergirnos en este análisis a fondo. La verdad que sí. Hola. Hola, hoy tenemos entre manos un material que plantea una sacudida total a la forma en que se concibe el ejercicio y el bienestar en las grandes ciudades. Totalmente. Es un cambio de paradigma. Sí, estamos hablando de una obra recién publicada, en este año 2026, titulada El ritmo bogotano. Y el subtítulo es larguísimo. A ver, ¿cómo entrenar y equilibrar la microbiota con el alma y la energía de Bogotá? Un título ambicioso, digamos. Muy ambicioso. Es un trabajo exhaustivo editado por M y A, Microbiota alfa-lactoalbúmina. ¿Lo dije bien? Sí, casi un trabalenguas. Y además trae un lema bastante peculiar que dice, abrace un novo amañá. Ujú, en portugués. Un toque muy particular para un libro sobre Bogotá. Exacto. Y bueno, nuestra misión en esta inmersión de hoy es desentrañar una propuesta que resulta bastante radical. Consiste básicamente en abandonar por completo la idea de que la salud se construye entre las cuatro paredes de un gimnasio tradicional. Claro, salir del encierro. Y en su lugar, utilizar una metrópolis caótica, vibrante y ubicada a 2.600 metros de altura, como el terreno definitivo de acondicionamiento físico y mental. Es una visión fascinante. ¿Sí? Porque se plantea una revolución tranquila, estructurada sobre tres pilares que a primera vista parecen desconectados, pero que operan en profunda sinergia. El uso estratégico de la bicicleta, la biomecánica de correr en áreas verdes urbanas y la integración del Qigong. Ujú, es un enfoque de una profundidad fascinante, precisamente porque no intenta aislar al individuo de su entorno. Exacto, no es una burbuja. O, no sé, raspar milisegundos en una competencia olímpica. Claro, no es para ganar el Tour de Francia. Por el contrario, es una decodificación de cómo la biología humana puede interactuar de manera simbiótica con un entorno aparentemente hostil. Se argumenta que el movimiento físico, cuando se calibra correctamente con la altitud y la geografía urbana, tiene un impacto directo no solo en los músculos, sino en la salud sistémica. Y ahí es donde la cosa se pone técnica. Exactamente. Y aquí es donde entra el factor más innovador de la propuesta, que es la conexión directa entre esta actividad física al aire libre y el equilibrio de la microbiota intestinal y respiratoria. ¡Wow! Es un cambio de paradigma que invita a dejar de ver la urbe como una fuente inagotable de estrés y tráfico, para empezar a utilizar su geografía y su caos inherente como un mecanismo de resistencia fisiológica. Ese cambio de perspectiva es clave. Y para cualquiera que escuche este análisis, independientemente de la ciudad en la que resida o de su nivel de condición física actual, pues hay conceptos universales aquí. Totalmente aplicables en cualquier lugar. Sí, porque la adaptabilidad, la regulación del sistema nervioso a través de la respiración y la forma en que el cuerpo procesa el estrés ambiental ofrecen herramientas muy concretas para lidiar con el agotamiento crónico. Es el mal de nuestra época el agotamiento. En una era de sobrecarga constante de información y estímulos, entender cómo transformar la fricción del día a día en una ventaja biológica es oro puro. Así que, con ese mapa trazado, entremos en materia con el primer gran pilar de esta metodología. Adelante. La bicicleta como motor de la ciudad y de la adaptación a la altura. Bueno, vamos a desempacar esto. A ver qué nos dice de las bicicletas. Se detallan de forma muy específica las herramientas necesarias para navegar esta geografía. Y ojo, no se trata de una carrera armamentista para comprar la bicicleta de fibra de carbono más ligera del mercado. Menos mal porque son carísimas. Sí, se hace un énfasis en la utilidad real. Por ejemplo, las bicicletas urbanas o híbridas, con llantas de mayor volumen, son presentadas como la opción más sensata para absorber las vibraciones de calles irregulares y sobrevivir a los adoquines mojados. La seguridad ante todo. Luego, por supuesto, están las bicicletas de montaña, las MTB, que son imprescindibles si el objetivo es adentrarse en las trochas inclinadas de los cerros orientales. Claro, ahí necesitas otro tipo de agarre. Pero, fíjate, hay un punto muy curioso sobre los sistemas de bicicletas compartidas, como Tembici. El libro las describe casi como vehículos blindados. Como tanques de guerra. Exacto, pesados y difíciles de arrancar. Sin embargo, en lugar de verlo como un defecto, el autor lo reinterpreta como una ventaja táctica. Ah, claro, por el esfuerzo. Sí,
Mover esa masa adicional exige un gasto calórico significativamente mayor y desarrolla una fuerza base en las piernas que una bicicleta ultraligera jamás proporcionaría. Lo fascinante aquí es cómo ese peso extra y la topografía obligan a reconfigurar la técnica de pedaleo, especialmente bajo la presión de la altitud. Claro, 2.600 metros no son un chiste. Exacto. A esa altura sobre el nivel del mar, la presión parcial de oxígeno es considerablemente menor. El cuerpo humano no perdona los sobreesfuerzos bajo estas condiciones. Te cobra la factura rápido. Rapidísimo. Por ello, la premisa técnica central es privilegiar la cadencia sobre la fuerza bruta. O sea, pedalear más rápido, no más duro. Tal cual. Se desaconseja por completo esa imagen clásica del ciclista poniéndose de pie sobre los pedales y empujando con todo el peso de su cuerpo en cada subida. Como cuando uno quiere arrancar en un semáforo en su vida. Esa misma imagen. En su lugar, la instrucción es utilizar las marchas de manera anticipada para mantener un ritmo de revoluciones alto y constante. Biomecánicamente, esto traslada la carga de las articulaciones de la rodilla hacia el sistema cardiovascular. Interesante. Y esto va de la mano con una directriz respiratoria innegociable. Inhalar profundamente por la nariz y exhalar de forma controlada por la boca. Espera, detengámonos ahí un segundo, porque el texto menciona mucho el concepto del umbral aeróbico en relación con esa respiración. Sí, es un pilar del entrenamiento. Para entenderlo en términos más cotidianos, ¿cómo se traduce eso para alguien que simplemente está intentando subir un puente peatonal o una avenida empinada sin colapsar en el intento? Es una excelente distinción. El umbral aeróbico es, en términos sencillos, esa línea invisible donde el cuerpo deja de quemar oxígeno de manera eficiente para producir energía y empieza a entrar en un estado de emergencia. Ah, cuando empiezas a sentir que queman las piernas. Exactamente, cuando empiezas a acumular ácido láctico. Cuando alguien pedalea a gran altitud y comienza a jadear o a respirar desesperadamente por la boca, es la alarma del sistema nervioso indicando que se ha cruzado esa línea. Ya veo, el cuerpo diciendo auxilio. Sí, al forzar la respiración nasal, se crea un limitador mecánico natural. Si el esfuerzo es tan grande que obliga a abrir la boca para tomar aire, la instrucción de esta metodología es clara. Hay que bajar la velocidad inmediatamente. Nada de sufrir por sufrir. Para nada. No se trata de sufrir, sino de construir capacidad aeróbica de forma sostenible. Ahora, hay un elefante en la habitación. A ver. Todo esto de respirar profundo, construir capacidad aeróbica y pedalear suena idílico. Pero Bogotá es una metrópolis de millones de habitantes, famosa por un tráfico pesado y avenidas llenas de vehículos de carga y autobuses. Sí, la calidad del aire es un tema. Claro. ¿Cómo se justifica la idea de hacer esfuerzo físico intenso y abrir los pulmones al lado de un tubo de escape que expulsa smog? Parecería contraproducente para la salud respiratoria. Esa es una objeción completamente válida y la metodología la aborda desde la planificación estratégica del entorno. O sea, no salir a cualquier hora. No. No se sugiere hacer intervalos de máxima intensidad al mediodía en una avenida congestionada. La clave radica en la selección de rutas y horarios. Tiene sentido. Por ejemplo, se aprovecha intensivamente la tradicional ciclovía dominical. A un clásico bogotano, donde se ve el alma de la ciudad. Exacto. Donde se cierran decenas de kilómetros de vías principales al tráfico motorizado, permitiendo un aire mucho más limpio y un recorrido fluido. Puedes hacer de 10 a 50 kilómetros sin problema. Y sin pelear con los carros. Además, se fomenta el entrenamiento en las primeras horas de la mañana, cuando la inversión térmica y el tráfico aún no han concentrado los contaminantes. Madrugar es la clave, entonces. Y para los esfuerzos más extremos, se sugieren rutas de escape vertical, como el gran reto de subir al Alto de Patios o la subida hacia el páramo por el Verjón. Claro, ahí ya estás casi en las nubes. Así es, donde la altitud aumenta y la calidad del aire cambia drásticamente, ofreciendo un entorno prístino. Esa capacidad de lectura del entorno es vital. Y de hecho, se menciona que el entorno no solo se lee en términos de aire, sino de obstáculos. Uy, sí, la seguridad. Anticipar, por ejemplo, hacer señales con los brazos para avisar a los carros, o tener cuidado con las hojas mojadas en una curva del Parque El Virrey, o predecir el movimiento errático de un peatón hipnotizado por un tinto matutino. Es un ejercicio de agilidad mental constante. Total, se transforma el trayecto en un estado de alerta presente.
Pero bueno, dejemos el asfalto y las ruedas por un momento, porque el segundo pilar nos lleva a un terreno completamente distinto. Vamos al verde. Aquí es donde se pone realmente interesante. La transición hacia la carrera a pie, pero con una regla estricta. El parque urbano no es una caminadora climatizada. Para nada, es otro mundo. Se describe la experiencia de correr en lugares inmensos como el Parque Simón Bolívar o el Country Club como una inmersión en una pista viva. Hay raíces ocultas, pasto húmedo, tierra suelta, grava, perros corriendo y desniveles constantes. Si conectamos esto con el panorama general de la anatomía humana, la diferencia en el impacto biomecánico es abismal. ¿En qué sentido? Mira, en una cinta de correr, el entorno es predecible, estéril y completamente lineal. La musculatura estabilizadora se apaga porque no hay sorpresas. Eres como un hámster en una rueda. Básicamente, al trasladar ese movimiento a un terreno irregular y vivo, el cerebro tiene que recalibrar la propiocepción en milisegundos. ¿Como una computadora procesando datos en tiempo real? Exacto. El centro de gravedad del cuerpo, el famoso core, que abarca mucho más que los abdominales superficiales, incluyendo la musculatura profunda de la espalda baja y los oblicuos, se convierte en una plataforma dinámica que opera en 360 grados. Sin parar. Sin parar. Cada paso en un terreno desnivelado obliga a esta zona central a microajustar la postura para evitar una caída. Pero, a ver, ese nivel de irregularidad ¿no supone un riesgo enorme para los tobillos y las rodillas si alguien está acostumbrado a correr de forma rígida en un gimnasio? Precisamente por eso se introduce el concepto de la pisada adaptable. ¿Cómo funciona eso? Correr en la naturaleza urbana exige abandonar la técnica robótica de impactar fuertemente con el talón. Ese golpe directo envía una onda de choque directa a través de la tibia hacia la rodilla y la cadera. ¡Auch! Sí, eso suena doloroso a largo plazo. Lo es. Por eso se fomenta el aterrizaje con el medio pie. Al hacer esto, el tendón de Aquiles y la musculatura de la pantorrilla actúan como un resorte biológico masivo. Absorben el impacto. Absorben la fuerza del impacto y la liberan en el siguiente paso. Es una forma de correr mucho más silenciosa y elástica, que respeta el diseño evolutivo del pie humano y minimiza la degradación articular. Es fascinante ver cómo se exige cambiar la mecánica del cuerpo para que coincida con la naturaleza del terreno, en lugar de aplanar el terreno para facilitar el movimiento. Es una danza, de cierta forma. Una danza en la tierra. Y para estructurar esta adaptación, el libro propone planes de entrenamiento muy claros, utilizando el Parque Simón Bolívar como un laboratorio de pruebas. Sí, lo dividen por niveles. A nivel de principiantes, el énfasis recae puramente en la habituación. Secuencias muy conservadoras de 1 kilómetro intercaladas con caminatas de recuperación. La idea es enseñar al cuerpo que el movimiento es fluido, no un castigo. Es fundamental no asustar al cuerpo al principio. Luego, el nivel intermedio busca resistencia sostenida, utilizando el circuito alrededor del gran lago del parque para mantener un esfuerzo constante. Ya dándole la vuelta al lago. Sí. Y finalmente, para una fase avanzada, el enfoque se desplaza hacia la potencia metabólica, sugiriendo series de velocidad explosiva de 800 metros en áreas planas específicas, seguidas de descansos activos. Y es crucial destacar que este proceso va mucho más allá de la mera acumulación de kilómetros o la quema de calorías. Claro, el famoso ritual. Sí, se le otorga un peso inmenso al componente ritualístico y sensorial de la experiencia. La inmersión en el espacio verde exige activar los sentidos de forma deliberada. No ir simplemente con los audífonos a todo volumen ignorando el mundo. Exactamente. Percibir el olor penetrante del pasto recién cortado, o los eucaliptos después de la lluvia. Notar el cambio de temperatura en las zonas de sombra, e incluso integrar la música o el sonido de las demás personas entrenando. Y el jugo de naranja. Rematar en los puestos locales. Indispensable el jugo de naranja fresco. Toda esta apertura sensorial tiene una función fisiológica directa. Interrumpe el ciclo de rumiación mental y disminuye drásticamente la secreción de cortisol. La hormona del estrés. Exacto. Ese descenso del cortisol me parece el puente perfecto hacia el tercer pilar, que a primera vista podría parecer fuera de lugar en un entorno tan dinámico y rápido. Hablamos del Qigong. La pausa activa. Sí, bajamos el ritmo. Se describe la práctica de este arte milenario de cultivo de energía vital en escenarios muy específicos. Imagínate estar descalzo sobre el pasto húmedo del Parque Nacional
o en las faldas de los cerros orientales, justo al amanecer, Sintiendo el rocío, recibiendo el frío de la sabana bogotada y los primeros rayos del sol calentando suavemente. Es una imagen con una estética muy poética, pero que esconde una ingeniería biológica profunda. esto plantea una pregunta importante dentro de la lógica del texto. ¿Por qué integrar una disciplina de quietud relativa y movimientos ultralentos en medio de una rutina cardiovascular intensa y en una ciudad bulliciosa? Claro, ¿por qué no irse a un salón silencioso a hacerlo? La respuesta está en la biología del estrés y, fundamentalmente, en la gran promesa del libro El equilibrio de la microbiota. Ah, volvemos a las bacterias. Sí, cuando el cuerpo se somete al estrés del tráfico, la altitud y el esfuerzo cardiovascular intenso, opera bajo el sistema nervioso simpático, el famoso estado de lucha o huida. Acelerado a tope. Si el cuerpo permanece atrapado en ese estado, la inflamación sistémica aumenta y el revestimiento del intestino sufre, alterando negativamente la microbiota. Entonces, hacer Qigong en el parque no es solo una sesión de estiramiento glorificada o para verse místico. ¿Es una intervención directa para cambiar de sistema operativo? Exactamente. Al pisar descalzos la tierra, un proceso conocido como aterramiento que estabiliza el sistema nervioso, y ejecutar estos movimientos lentos, coordinados con respiración diafragmática profunda, se fuerza la activación del sistema nervioso parasimpático. El de reposo y digestión. Ese mero. Al reducir drásticamente los niveles de cortisol mediante esta práctica, se crea el entorno bioquímico ideal para que la flora intestinal prospere y se recupere. ¡Wow! Todo está conectado. Y hay más. La exposición ambiental en áreas verdes permite inhalar microorganismos beneficiosos presentes en la tierra y la vegetación, diversificando la microbiota respiratoria e intestinal. Es una retroalimentación biológica completa. Es una verdadera desfragmentación neurológica. Gran analogía. Y el entorno acústico juega un papel en esa desfragmentación. En lugar de exigir un silencio monacal que es francamente imposible en una urbe, el libro dice que se aprovecha el paisaje sonoro. El ruido blanco. Sí, el canto de los mirlos o los pájaros locales superpuesto con el murmullo de fondo de una avenida principal o el eco lejano de un bus de Transmilenio opera como un ruido blanco complejo. Te mantiene anclado. Le da a la mente un ancla en la realidad presente, permitiendo alcanzar la calma sin necesidad de aislarse o de negar el caos que rodea el espacio. Y los movimientos seleccionados para esta práctica son extremadamente intencionales desde el punto de vista biomecánico. No se trata de imitar posturas sin sentido. Tienen propósitos muy específicos. Por ejemplo, la postura del árbol, que exige mantenerse de pie con las rodillas ligeramente flexionadas, fomenta un arraigamiento puro que fortalece los estabilizadores microscópicos de las piernas y relaja el suelo pélvico. Luego mencionan uno que se llama el dragón se estira. Sí, ese actúa como una tracción natural para la columna vertebral, contrarrestando la compresión que sufren los discos intervertebrales tras horas de sedentarismo frente a pantallas en la oficina. Y no podemos dejar por fuera la descripción de ese movimiento espectacular llamado la gran E de la energía. Ese es un torbellino. Es visualmente impactante. Se describe como un movimiento circular de gran amplitud con los brazos, manteniendo una postura baja que cruza todo el eje del cuerpo. Funciona como una movilización articular completa que libera la tensión acumulada en la cintura escapular, los hombros y las caderas. Básicamente es el antídoto físico a la postura encorvada de la vida moderna. Desbloquea toda la energía. Desde la perspectiva del rendimiento deportivo a largo plazo, la inclusión de esta práctica parasimpática es el seguro de vida contra el agotamiento crónico. Contra quemarse, el famoso burnout. Exactamente. El exceso de entrenamiento sin una fase de descompresión neurológica adecuada conduce inevitablemente a lesiones y fatiga suprarrenal. El Qigong actúa como esa válvula de escape vital. Nos enseña a estar en el presente absoluto. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando juntamos las piezas? La gran integración. Llegamos a la fase de integración, lo que la obra denomina la sinfonía de los tres. No se trata de hacer todo al mismo tiempo, sino de entender cómo interactúan para evitar la sobrecarga. Cada uno tiene su rol. La bicicleta provee el motor cardiovascular y la fuerza concéntrica. La carrera en terrenos verdes aporta la densidad ósea por impacto y la agilidad estabilizadora.
y el Qigong entra como el aceite que lubrica las articulaciones, el actualizador del sistema nervioso y el protector de la biología interna y la microbiota. La genialidad de esta integración reside en sus reglas operativas, en esos principios de la rutina bogotana. Hay un principio inquebrantable que dicta el ritmo de esta sinfonía. La recuperación no es la ausencia de entrenamiento. La recuperación es el entrenamiento. Esa es la regla de oro. Es únicamente durante las fases de descanso profundo y de dominancia parasimpática cuando el músculo se repara, los capilares se expanden y las bacterias intestinales se equilibran. Por ello, la estructura prohíbe terminantemente encadenar sesiones de alta intensidad en días consecutivos. Nunca 2 sesiones fuertes seguidas. Se exige una alternancia inteligente y, sobre todo, una obediencia absoluta a las señales del cuerpo frente al entorno. Si la altitud o la temperatura dictan que hoy falte el oxígeno, la métrica de éxito no es forzar la máquina, sino saber bajar el ritmo, retroceder y optar por una caminata a una sesión de Qigong. Para visualizarlo, el texto muestra esquemas de aplicación muy claros. Ejemplos aplicables. A ver la semana de alguien. Alguien que recién comienza este camino no busca extenuarse. Su semana podría consistir en usar la bicicleta como medio de transporte a un ritmo de paseo suave, intercalar caminatas en el parque con trotes muy cortos y dedicar 20 minutos diarios a realizar la postura del árbol descalzo en cualquier parche de pasto disponible, enfocándose puramente en construir el hábito y regular la respiración. Una rutina muy amigable. ¿Sí? Por otro lado, un practicante avanzado podría orquestar un sábado fenomenal, pedalear intensamente hasta las inmediaciones del Simón Bolívar, realizar una sesión exigente de carrera utilizando la pista irregular del lago para forzar la potencia y finalizar la mañana aterrizando el sistema nervioso con Qigong profundo sobre la tierra húmeda del pasto. Permitiendo que la microbiota y los músculos inicien el proceso de reparación inmediata. Lo que emerge de este análisis no es simplemente una rutina de ejercicios encadenados, sino un marco filosófico sustentado en la biología humana. Demuestra que la vitalidad no requiere de entornos estériles y controlados. Es una propuesta fascinante que invita a quienes nos escuchan a replantear la relación con los espacios urbanos, a dejar de luchar contra el entorno. Totalmente de acuerdo. En lugar de ver las pendientes pronunciadas, la falta de oxígeno, el clima impredecible o las raíces en los parques como enemigos que hay que evitar o como limitaciones físicas, se propone utilizarlos como la resistencia exacta que el cuerpo y la mente necesitan para forjar adaptabilidad. Es transformar la fricción de la ciudad en la materia prima del bienestar, para forjar resistencia, calmar el sistema nervioso y disfrutar del proceso de estar vivo. Versión. Si una metrópolis ubicada a 2.600 metros de altura, con todo el peso de su tráfico, su frío cortante y su caos inherente, puede ser decodificada y utilizada como un sofisticado templo de sanación para el cuerpo, la energía y la microbiota. Sí. ¿Qué elementos cotidianos en los propios vecindarios de quienes escuchan están esperando ser descubiertos no como obstáculos, sino como las herramientas perfectas para su propio equilibrio vital?